informe epidemiológico del MinSal dice que los casos activos a nivel nacional bajan de los 50.000 y alcanzan la cifra más baja en un mes. Hay preocupación especial por esta variante Delta del COVID-19 que ya está presente en algunos países. Por ejemplo, en Reino Unido, en Israel, en Europa han debido reformular su apertura que habían tenido en algún momento precisamente por la llegada de esta cepa. Vamos a hablar de este tema, de lo que está ocurriendo con las nuevas cepas a nivel internacional y en nuestro país, con el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por la entrevista. Acá estamos en Valparaíso discutiendo justamente un día muy importante respecto de si se prolonga o no las medidas de restricción. Diputado, quizás podemos estar un poco contentos porque efectivamente en el país ha habido una disminución de los casos activos. Entendemos que eso puede ser principalmente por el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. Pero al mismo tiempo hay preocupación porque a nivel internacional hemos visto cómo países, Estados Unidos, Israel, algunos países europeos, han relajado sus medidas porque ya tienen controlado de alguna manera los contagios, pero llega esta nueva variante y nos pone a todos de nuevo de cabeza y muy preocupados en lo que pueda ocurrir. ¿Qué está pasando con esta variante, diputado? ¿Qué tan contagiosa es? ¿Y pueden existir rebrotes debido a esta variante? Bueno, el fenómeno es bastante esperable cuando tú tienes países que han elegido distintos tipos de vacunas. Y lo que está pasando con la variante Delta, que es el doble de contagiosa que la brasileña, que a su vez es el doble de contagiosa que la original, la cepa de Wuhan. Eh, la brasileña es la responsable, junto con la inglesa, de la ola que estuvimos viviendo y que todavía estamos viviendo en Chile en este momento. Eh, y esas son el doble de contagiosa que la original. Y la Delta es el doble de contagiosa que la brasileña. Por lo tanto, en menos minutos en contacto con una persona infectada, te contagias. Se hablaba que la de Wuhan, por ejemplo, bastaba con 15 minutos de contacto estrecho con una persona contagiada que te esté hablando para contagiarte. En cambio, con la de Delta y la Delta Plus basta un minuto. Entonces, es más fácil el contagio porque la carga que expulsan del virus es más grande y el virus también tiene una mayor sobrevivencia en el aire. Entonces, lo que podemos esperar es que se produzcan rebrotes en los países que, a pesar de tener una buena vacunación, se adelanten demasiado en liberar las restricciones, y eso es lo que está pasando en los países, sobre todo los que han elegido vacunas que no tienen tanto efecto en la transmisión, como nosotros. Claro, diputado, mire, tomando el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que uno vio que en Nueva York hasta Ujú. tiraron fuegos artificiales porque se estaba levantando las medidas de restricción, prácticamente se había ido el COVID, ¿no? ¿Qué pasa en esos países donde tienen un proceso de vacunación bien avanzado, con vacunas que, como usted dice, más que nada lentizan la transmisión, ¿no? Lo hacen más lento, no se generan contagios tan rápidamente, pero que puede llegar esta variante? ¿Qué podría ocurrir ahí? Bueno, primero hay que hablar de un fenómeno de respecto a las vacunas, porque hay vacunas todas las vacunas tienen un efecto sobre las complicaciones, todas son efectivas en disminuir las complicaciones de las personas, pero algunas además evitan la transmisión, por lo tanto cortan la cadena de contagio dentro de las personas vacunadas. Nosotros, lamentablemente, en Chile se apostó demasiado en la vacuna china, que no disminuye la transmisión, a diferencia de la Pfizer, que sí disminuye la transmisión. Ahora, esto depende del ritmo de vacunación de todos modos. Estados Unidos, si bien es cierto, lleva un 50 y tanto por ciento, un 60%, casi igual que Chile, de vacunación, ya tuvo una caída importantísima de casos. Muy pocos casos tiene en el país en las últimas semanas y muy pocos complicados. ¿Por qué? Porque usó Pfizer, que tenía los dos efectos: disminuía el contagio y a la vez disminuía las complicaciones. En cambio, nosotros, teniendo la misma cantidad de vacunación, un 60% y más en dos dosis, digamos, dosis completa, no hemos tenido todavía caída en los casos
ni en las complicaciones, notoria, y la vamos a probablemente la vamos a ver dentro de estas semanas, pero todavía no la hemos tenido al mismo ritmo, y eso se explica porque la vacuna Sinovac, la China, no actúa en la transmisión. Entonces, en esos países, como Estados Unidos, la llegada de una cepa, y que es lo que le está pasando a Israel e Inglaterra, la llegada de una cepa que es más rápida de contagio, puede sobrepasar a la vacuna si todavía no llega al 85-90% de la población. Y en este caso, eso es lo que está pasando, porque ellos iban en el 60%, entonces tenían un 40% de la población susceptible todavía. Entonces, es posible que ese 40%, dado la velocidad que se transmite, se produzca una nueva ola. Y en el caso de nuestro país, si llega esa cepa, que con toda seguridad yo creo que ya está llegando, podemos hablar del tema del aeropuerto, eh, obviamente va a haber una tercera ola ahora en julio-agosto. Diputado Patricio Rosas, y en relación a eso mismo, la variante Delta es más contagiosa y también afecta con mayor gravedad a las personas, me refiero a la gravedad de la enfermedad. Mira, hasta ahora las evaluaciones que se han hecho no es tanto de la gravedad, no cambia mucho la gravedad de la enfermedad. Aumenta la mortalidad porque colapsa más rápido los servicios hospitalarios, entonces se queda mucha gente sin camas críticas y claro, aumenta la mortalidad, pero es un efecto de la insuficiencia del sistema sanitario por la gran cantidad de pacientes que llegan contagiados y de esos gran cantidad de pacientes se agravan en un mismo momento, que es lo que le pasó a India en las semanas, hace unas 2 o 3 semanas. Entonces, esa es la situación. No es que sea más grave, probablemente tiene algunos síntomas un poquito diferentes, pero tiene una mayor velocidad en llegar a infectar el pulmón. Entonces, una persona que antes demoraba 4 o 5 días desde que le dolía la garganta hasta que tenía falta de aire, hoy día demora 2 días con esa cepa. Entonces, al aumentar la velocidad, aumenta la cantidad de fallecidos finalmente. Pero no por la mayor gravedad, sino porque te colapsa el sistema y muchos no llegan, no alcanzan ventilador. Y considerando, diputado, que en nuestro país la mayoría estamos vacunados con la vacuna Sinovac, eh, ¿es posible que al tener la vacuna Sinovac yo no me contagie de la variante Delta o corre lo mismo para todas las otras variantes? Es decir, tengo un 60% de probabilidades de contagiarme, pero no así de agravarme. La gente que está vacunada no se va a agravar, va a ser una enfermedad atenuada. Y de hecho, en eso son eficientes todas las vacunas. Lo que pasa es que como nosotros tenemos gran parte de la población vacunada con Sinovac, que no actúa muy fuertemente en la prevención del contagio, o sea, en la transmisión, no así como las Pfizer o las AstraZeneca o la Moderna, vamos a tener el problema de que vamos a seguir haciendo circular el virus porque mucha gente que está vacunada se va a enfermar igual. Eh, va a ser una enfermedad atenuada, pero igual la va a transmitir. Y como todavía hay mucha población susceptible de enfermarse, va a generar una tercera ola. Por eso, la única estrategia que tenemos hoy día es, una, aumentar la velocidad de vacunación y dos, cambiar preferentemente a una vacuna que disminuya la transmisión. O sea, si podemos hacer cambios y traer más vacunas, ya sea Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna o también la CanSino, que es de una sola dosis, y podemos copar el 90% ojalá de la población, eso sí o sí va a determinar una caída tanto en el contagio como en las muertes y también ahí sí se va a poder hacer una liberación de las restricciones. Usted recomendó. Lamentablemente aquí hubo una mala planificación desde el inicio, porque al elegir una vacuna que se sabía que tenía una mala protección para la transmisión, pero sí prevenía la muerte, se privilegió solamente un criterio, pero en epidemiología uno tiene que privilegiar los dos criterios, disminuir la mortalidad y la transmisión, porque si quieres contener rápido para que la población pueda volver a la normalidad, tienes que contenerlo tanto en la transmisión como en el daño y la mortalidad. ¿Sería recomendable, diputado Rosas, una tercera dosis, por ejemplo, para quienes están vacunados con Sinovac o bien personas que están vacunadas con Sinovac, además recibir una dosis de Pfizer o las que usted nombraba que previenen los contagios?
Bueno, hay varios estudios que se están haciendo ya hace unos meses, creo que a 2 meses ya se están haciendo de si se puede asociar, porque ya se dieron cuenta que era mucho mejor para evitar la transmisión las vacunas que te mencioné, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, eh, pero están en curso, recién no se han evaluado. Ahora, creo que hay dos opciones, o una nueva dosis con alguna de las de RNA mensajero, que son las que te mencioné recién, o el esquema completo con Pfizer a las personas que están con Sinovac y que no han logrado una buena inmunidad, y eso se puede medir con un test de inmunidad para detectar la cantidad de IgG que tienen. Es más costoso finalmente. Mm. Quizás, y un dato anexo, tanto la Pfizer como la Sinovac cuestan lo mismo, $20, ambas. Es Por por un eso es tema que de yo, disponibilidad, quizás, diputado, que nosotros no tenemos tantas Pfizer y sí muchas Sinovac. yo creo que fue por una decisión apresurada del ministro Mañalich. De querer asegurarse con alguna vacuna en particular. Probablemente, pero aquí por algo Alemania esperó unas semanas más de que terminen los estudios y eligió Pfizer. Por algo Estados Unidos eligió Pfizer. Por algo los países se demoraron un poquito más, los países que tienen más, eh, por así decirlo, equipos científicos que los escuchan los gobiernos, porque acá lamentablemente no se les escuchó, se tomaron un poquito más de tiempo, unas semanas más, y eligieron adecuadamente una vacuna que sí protegía también del contagio. Diputado Rosas, antes de entrar en el tema de las fronteras y los viajes internacionales, le quería preguntar por el caso de las embarazadas. He leído informaciones que ha aumentado la muerte de embarazadas por contagio de COVID-19. Y esto tiene que ver también con la potencia de las nuevas variantes o por el COVID propiamente tal. ¿Qué pasa con las mujeres que están vacunadas? ¿Tienen menos riesgo de contagio? ¿Cuál es el escenario? Las embarazadas que están vacunadas tienen menos riesgo de morir eh, si están vacunadas con Sinovac. Y con Pfizer tienen menos riesgo de contagio y de morir. Esa es como la lógica. El fallecimiento que han habido, ya van cerca de 40 y tantos casos lamentables, es debido a la tasa poblacional. Son un universo que se ha contagiado y dentro de ese universo es esa cantidad más o menos la mortalidad esperada para el virus. Nosotros tenemos ya 40.000 fallecidos a la fecha, lo que significa que si la tasa de mortalidad es del 1%, que es más o menos la promedio mundial, debemos haber tenido 4 millones de casos. Y finalmente, los que se han detectado por PCR son 1,5 millones. Entonces, igual hay cerca de 2,5 millones que no han sido detectados nunca. Entonces, eso te demuestra que además tenemos un problema de que no hemos visto la curva real. Mm. Diputado, el cierre de fronteras. Sabemos que a pesar de que las fronteras están cerradas, hay vuelos, por ejemplo, a Miami, a Estados Unidos, que van full, ida y vuelta. Sabemos que hay restricciones a la vuelta con las residencias sanitarias y la exigencia de un PCR, pero ¿cómo ve usted esa situación? Bueno, nosotros desde noviembre que pedimos, bueno, incluso lo pedimos antes, lo pedimos el año pasado en febrero y en enero, para que no llegara el virus a Chile, pero bueno, no nos escucharon, tampoco al colegio médico ni a los científicos. En noviembre también pedimos lo mismo, que para vacaciones de lo que se iba a implantar, del pase de verano, que se cierren los vuelos, que no se permita los vuelos a los países que tienen variantes, que en ese momento era la variante inglesa, Mm. la variante brasileña en ese momento. Pero tampoco se hizo caso. Y bueno, llegó a nuestro país, obviamente, la variante brasileña, porque llegan como 5 vuelos de Brasil todos los días. Incluso hoy día están llegando 5 vuelos diarios de Brasil, como mínimo. Y la detección que se hace con PCR en el aeropuerto era casi un chiste, porque 500 muestras al mes respecto de un flujo de 5.000 personas diarias desde fuera, es la nada, pues es como una aguja en un pajar. Entonces, muy poca posibilidad teníamos de detectar ahí una variante. Entonces, ha sido más discurso el cierre que lo real, y muchos programas de televisión han mostrado el estado del aeropuerto todos los días, y de hecho, las personas que han viajado ahora último se han dado cuenta.
que el área internacional está llena todos los días, y eso genera absolutamente, yo tengo la seguridad de que la Delta ya está en nuestro país. Si estaba en Perú hace 2 semanas y en Argentina está, en Brasil está, no tenemos por qué ser la excepción, sabiendo que todos los días llegan 5 vuelos desde Brasil, otros tantos de Perú. Entonces, obviamente vamos a tener un comportamiento complejo en unas semanas más. Yo diría que el mes de julio va a ser muy complejo. Estamos en este momento en una pequeña caída, producto de la vacunación, pero vamos a tener el mismo fenómeno que se está dando en Israel en unas 4 semanas más. Nosotros vamos retrasados respecto a esos países, en lo que les pasa a ellos más o menos 4 semanas. En la vacunación vamos más atrasados porque nuestra vacuna no contiene el contagio. Sí contiene el daño, pero no contiene el contagio. Por lo tanto, la transmisión se va a acelerar lo más probable. Diputado, en esta semana se tomaron algunas medidas como que 10 comunas de la región metropolitana pasaran a fase 2, a pesar de que las cifras no eran buenas. Y estoy pensando en la comuna de La Florida, donde hoy día veíamos cómo los centros comerciales volvían a abrir sus puertas, eh, cuando los casos no habían disminuido. El ministro el ministro Pari y la subsecretaria Daza hablaron de fatiga pandémica y que por eso se había tomado la decisión, ya que esta comuna lleva más de 90 días en cuarentena. ¿Cómo ve usted eso? La toma de medidas relacionadas con la cuarentena, apertura de centros comerciales, que sigue ocurriendo en distintas comunas del país. A ver, yo creo que aquí el tema de las cuarentenas, eh, creo que alguna vez lo conversamos acá, cuando tienes una cuarentena que no es respetada y que tiene además muchos subterfugios para evitarla, o sea, muchos permisos de un tipo, de otro, que prácticamente es muy fácil obtener un permiso por distintas razones, en realidad es muy inefectiva. De hecho, la tasa de disminución de la movilidad, que además no es la tasa más importante de medir, porque medir los autos que se mueven es una cosa muy indirecta. Se podría medir otro tipo de cosas respecto de la movilidad, como se hizo un estudio con los celulares, por ejemplo, en algún momento. Y ahí se va a dar cuenta que lo que está pasando es que las cuarentenas tienen tantos subterfugios para moverse que el efecto es nulo. Y claro, los que hacen cuarentena caen en fatiga pandémica porque dice, ¿cómo es posible que lleven 3 meses en cuarentena y no pasa nada? El problema es de los que no la hacen, la burlan. Incluso gente que es COVID positivo y que sigue trabajando sin ninguna responsabilidad. Y eso se ha visto mucho. Por eso es que te decía que hay 2,5 millones de casos que ni siquiera hemos detectado. Si tú extrapolas de la cantidad de muertos hacia atrás, deberíamos tener 4 millones de personas que han hecho la enfermedad. Entonces, y ellos, por más que la hayan hecho asintomáticos, igual transmiten. Entonces, esa cantidad está ahí, y es producto de esta movilidad que igual se produce con las cuarentenas. Yo soy de los que no cree mucho en las cuarentenas con ese tipo de cuarentena, porque lo ideal son cuarentenas cortas de 14 días como máximo, 21 incluso, pero muy estrictas en que tú realmente decretes como una especie de feriado de 14 días, en que nada se El mueva. cortocircuito sanitario, como lo llamó el Colegio Médico, diputado? ¿O con Sí, cortocircuito sí, pandémico? pero sí, quizás de 14 días, Mm. pero en zonas en que tú sabes dónde están los brotes. Y esa es otra cosa, que no se ha integrado la información respecto de los brotes, porque a veces dentro de una misma comuna los brotes están en cierta parte de la comuna solamente. Entonces, no tiene por qué restringirse toda la comuna. Pensando no solo en Santiago, sino pensando en la zona de otras regiones, por ejemplo, la mitad es rural de Temuco al sur de las comunas. Tiene una ciudad y el resto es todo rural. Entonces, no tiene sentido cuarentenar todo si además dentro de esa ciudad es en 2 barrios donde están los brotes. Entonces, lo que tú haces es una especie de burbuja ahí y cuarentenas 14 días, esa zona solamente, sin afectar el resto. Entonces, eso es mucho más eficaz y es lo que hacía Corea, es lo que hacían otros países. Lo que pasa es que aquí la integración de la información ha sido muy baja, y de hecho los estudios, por ejemplo, cuando yo se los pedí de la Comisión de Salud, de la vigilancia genómica, de qué tipo de cepa estaba afectando en las UCI,
no era por un antojo, es porque tú tienes que saber en las ciudades, en qué ciudad estás enfrentando una cepa más peligrosa y es ahí donde tienes que generar una cuarentena más estricta, porque si estás enfrentando una cepa que es de la original, es una cepa más lenta, que tú sabes que esa la vas a poder controlar con medidas más sencillas. Ahí la estrategia es más de mascarilla, de distancia física, de alcohol gel, pero las otras cepas son más peligrosas, entonces ahí tienes que poner restricciones a la movilidad y a los espacios cerrados. Diputado Rosa, finalmente, ya comenzó la vacunación en menores de 18 años, estamos vacunando, se supone, niños de entre 12 y 17, se están haciendo análisis para vacunar a niños más pequeños. Quizás mi pregunta tiene que ver también por mi condición de tener niños pequeños, pero represento a muchas otras mamás y papás. ¿Usted estaría de acuerdo con que se comenzaran a vacunar también a niños menores de 12 años? Así es, así es. De hecho, nosotros tenemos un plan de vacunación hace muchos años como país, Mm. que es uno de los más grandes del mundo en vacunación. Vacunamos contra muchas patologías que prácticamente no las tenemos presentes en los hospitales, en los centros de salud, producto de la vacunación, y son vacunas gratuitas que están dentro del plan nacional. Y en general los efectos adversos son menores, muy menores, y las vacunas actuales del COVID tienen el mismo espectro, incluso dan una mayor protección de un 100%, incluso está dando Pfizer en lo que se ha probado en pequeños de 12 años, de 12 a 16 años, que es el último paper que leí respecto de eso, dan una protección de un 100%. Y en eso, el regreso a clases tiene que ir coordinado con que estén vacunados y ya con su esquema completo. No un regreso a clases de todos. Yo creo que se está mirando lo sanitario educativo. Eh, Tienen que ir regresando los que están vacunados ya con su esquema completo por edades. Y eso le va a garantizar al sistema educativo que no va a ser un foco de transmisión los estudiantes. Diputado, mientras hacemos esta entrevista me llegan algunos mensajes que la variante Delta llegó a nuestro país. La información ya está saliendo en los canales de Sí, televisión. Y creo que el primer caso, absolutamente si es que claro no me que equivoco, sería en Talca. debe haber muchos más en el país. Si no se han hecho mira, si tú puedes, si se haces 500 exámenes de genómicos, que es el estudio genético de las PCR, es la nada respecto de la cantidad. Imagínate que todos los días se hacen sobre 50.000 PCR, todos los días llegan 5.000 personas al aeropuerto. Entonces, no es representativo. Tenemos que llegar al 1%, como lo está haciendo Inglaterra, que hace el 1% de las PCR le hace el estudio genómico y ahí, por eso es que puede tomar decisiones anticipadas respecto de quién entra o no a su país, así como nos prohibió a nosotros la semana antepasada, a los chilenos, ir al Reino Unido, es por eso, porque ha detectado las cepas variantes en personas de Chile. Muy bien, pues diputado Patricio Rosas, le agradecemos la claridad para responder todas estas consultas. Nos imaginamos que son consultas que tiene la gente que nos está mirando y escuchando, así que muchas gracias por su tiempo y esperemos, ojalá esperemos, que esto se pueda ir terminando una vez por todas y que la vacunación ayude en eso. Gracias, Muchas gracias diputado, y que esté muy bueno, bien. a cuidarse nomás. Eso. Cuídense. Chao, chao. Gracias, diputado, que esté muy bien. Era el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre estas nuevas variantes del COVID-19 en nuestro país.